Gobierno de la tarde a través de la poderosa Z101, la catedral de las emisoras de República Dominicana. Y siendo las 3:39, las 3:40, es el momento idóneo de escuchar el comentario de nuestro compañero Surún Hernández. Gracias, iluminada, que el Señor te bendiga, así como los amigos oyentes. Fíjense, en el día de ayer, todos los dominicanos recibimos de manera positiva pues las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, ese anuncio que va en doble vertiente. La primera vertiente que alivia una tortura que habíamos estado todos recibiendo en nuestro bolsillo, consistente a los aumentos, los oprobiosos aumentos de la factura eléctrica, el último de los cuales rondó, según dicen las autoridades eléctricas, el 9%, pero según dicen nuestras facturas, rondó aproximadamente un 200, 250 o un 300%. Y no lo estoy diciendo como con ánimo de decir, de hablar cosas que no son, sino todos los que me están escuchando y pueden comparar en este momento, como yo lo puedo hacer, de facturas que antes uno recibía, por ejemplo la mía, 4,000 pesos, y de pronto llega en 12,000 pesos, 300%. Esa misma historia la puede contar Héctor Rodríguez Pimentel, que está al lado mío. En el caso de él fue un 200%, en el caso de Iluminada también fue un 200 y algo por ciento, totalmente alejado de ese supuesto 9%. Y ahorita, pues nosotros estábamos en chanza estableciendo que al parecer había una calculadora que tenía un algoritmo, un virus, que en lugar de 9, pues de manera aleatoria colocaba un 200, un 300, un 400%, dependiendo de la persona o dependiendo de la hora del día. Eso definitivamente es positivo, porque es inaguantable para la clase media, inaguantable para todos los que pagamos, pero inaguantable para el sector empresarial, que depende en gran manera de lo que es esa energía que es un factor importante del costo de producción, y en momentos actuales de crisis, pues lamentablemente es como condenarnos a la muerte. El otro anuncio que también es positivo, que es causal de la eliminación supuestamente de los aumentos, aunque yo soy escéptico, yo estoy casi seguro, y hago un paréntesis, de que ese aumento, esa reducción va a ser de un 9% y no, en mi caso, de un 290%. Es decir, ellos para reducir sí van a respetar una calculadora normal que no tenga algoritmo y no tenga virus, y van a aplicar una reducción de un 9% respecto a la tarifa que todos hemos recibido. Eso se lo garantizo. Pero ¿cuál fue el causal de esa eliminación de todos los aumentos? Lo que lo causaba, la revisión del pacto eléctrico. Ese pacto eléctrico que duró aproximadamente algunos 5 o 6 años en discusión por los principales actores, y es importante que recordemos que ese pacto eléctrico tuvo como origen o como descendiente el Acuerdo de Madrid, que ató a los dominicanos a pagar la energía eléctrica más cara del mundo, y que se vencía entre el 2018 y 2019, con lo cual los generadores estaban en una situación de desamparo, porque esos contratos que obligaban al Estado dominicano a pagar no solamente la energía eléctrica servida, no solamente la potencia instalada, estén o no estén encendidas las plantas de generación eléctrica, lo cual es una barbaridad y indica hasta qué punto esos empresarios nos han robado durante los últimos años en contubernio con funcionarios corruptos que siempre actúan en perjuicio de los intereses de la nación. No solamente eso, sino además, que quizás es lo más importante, perdieron la oportunidad de tener el precio del kilovatio hora a un monto determinado a través de unas fórmulas que nadie las entiende, pero que al final del día obligan a las generadoras, como es en la actualidad,
a comprar el kilovatio hora a $15. Todo eso se culminaba si no había un pacto eléctrico. ¿Qué acontece en este momento? Que en su momento el Partido Revolucionario Moderno, y entre los cuales figuraba el actual presidente de la República, Luis Abinader, pues declararon a la opinión pública que se retiraban, que rechazaban ese pacto eléctrico precisamente sobre la base del cuestionamiento que estaba haciendo la sociedad civil. ¿Y en qué consistía el cuestionamiento? En primer lugar, la falta de transparencia en el cálculo del kilovatio hora. En segundo lugar, que se estableciera la eliminación de la obligación del Estado de pagar por potencia instalada. Que se estableciera un mecanismo de cálculo del precio distinto al de subasta, como es el que actualmente tenemos. Y que además se consagraran mecanismos, número uno, de protección al medio ambiente, y a propósito de la discusión que estaba iluminada en el día de ayer de las barcazas, y en tercer lugar, quizás más importante, los mecanismos de protección del consumidor, la obligación de las distribuidoras a pagar hasta un 50% del monto por cada apagón, de la facturación, del costo de kilovatio hora, por cada hora que estuviera sin energía eléctrica. Es decir, como yo le tengo que pagar a las distribuidoras por energía servida, si ellos no me sirven, me tienen que dar una compensación. Eso debió haber estado. Y esa fue una de las razones que esgrimió el Partido Revolucionario Moderno para retirarse de ese pacto. Sin mencionar además el hecho de lo lógico. Señores, se establecía que de nada valía aumentar o eliminar los subsidios si no se establecía un programa serio de reestructuración, de modernización, de mantenimiento de esas redes para evitar que se continúen las pérdidas. No hay forma posible que esas distribuidoras comiencen a funcionar. Antes las pérdidas eran de un 26%, es decir, tú mandas energía eléctrica a la calle y se pierde por cada 100 kilovatios que tú mandas a la calle. Señores, se perdían 26. Hoy se pierden 36. Esos 36 que se pierden, que es el 36% de todo lo que se manda a la calle, está el robo, está el problema de el poco mantenimiento de las redes que genera roces, que genera pérdida de energía eléctrica, y no se puede avanzar. Hoy nos despertamos a propósito del anuncio del presidente de la revisión de ese pacto. Señores, ustedes saben en cuánto perdieron las generadoras solamente de enero a abril, sin tomar en consideración lo que hemos perdido. El aumento de los combustibles y el aumento del costo de la energía eléctrica por el aumento del carbón, del gas natural y de todos los digamos, aditamentos para producir energía eléctrica. $258 millones de enero a abril. La proyección de pérdidas única y exclusivamente respecto a lo que compran las EDES a las generadoras contra lo que los consumidores le pagamos a las EDES, está proyectado el déficit, señores, en prácticamente $1.000 millones. Y si a eso le sumamos las pérdidas por costo de operación, ese monto, esa suma de déficit del sector eléctrico en sentido general, pues aumenta prácticamente a $1.600 millones. Suma que es el doble, señores, el doble de lo que pagaron los empresarios delincuentes que invirtieron en la capitalización en la década de los 90 y por solo $800 compraron planta, energía eléctrica, compraron absolutamente todo. Ejemplo de privatización como esa, implementada en la década de los 90, es el claro ejemplo de la forma en que no debe actuar un Estado, en que no debe actuar un gobierno al momento de la entrega y la alianza con empresarios privados. Porque ahí, en esa alianza que se generó, que le ha costado al país, señores, más o menos $50.000 millones al Estado dominicano, que pudieron haber sido invertidos de manera eficiente en el pueblo dominicano, se invirtieron eso, se lo llevaron esos generadores.
el periodo de recuperación, para que tengamos una idea de hasta qué punto fue el negociazo de esos generadores, señores, el periodo de retorno de inversión era prácticamente 3 años. En 3 años usted invertía en una planta y la recuperaba gracias a esos contratos de generación. ¿Cuál es la situación que nos espera? Que es bien difícil ahora, luego que el gobierno dominicano echó para atrás respecto a su negativa a aprobar ese pacto eléctrico, lo firmó, pero entonces está el problema de que ya es un acuerdo y una ley entre partes con el sector privado, y que en definitiva es una situación que nos va a crear muchos inconvenientes. El sector eléctrico, hasta que no haya un gobierno y unas autoridades que real y efectivamente de manera transparente tomen el toro por los cuernos, regulen a los generadores y reduzcan con una inversión considerable las pérdidas ocasionadas y ese déficit, no vamos para ningún lado. Llévatelo.